Hermanos, nuestra ciudad está pasando por momentos muy oscuros. Quizás muchos pensaban que esto ya iba a pasar, pero no. La escasez continúa, ¿no ven? La escasez continúa, todo está caro. ¿Quién ha ido al mercado? ¿Quién ha ido a hacer compras? Todo está caro. Las personas están desesperadas. Hay filas, hermanos, para poder comprar pollo, para comprar aceite, para comprar huevo, para comprar verduras. Están muy desesperados las personas. Necesitan cosas físicas, necesitan alimentos. Esta situación, hermanos, del mercado me recuerda mucho al libro de John Bunyan. El libro se llama El progreso del peregrino. Hay una película en YouTube acerca de este libro. Les animo a verlo si no les gusta leer. Y si les gusta leer, les animo a leer el libro El progreso del peregrino. Les voy a dar un poco de spoiler de lo que ven en el libro, pero es extensa, así que no va a afectar en nada esta parte del libro. Bueno, en una parte del libro, hermanos, nos relata que Cristiano y Fiel, que son personajes del libro, dice que estos dos, Cristiano y Fiel, están de camino hacia la patria celestial. Ahora, en su trayecto a la patria celestial, ellos tienen que pasar por una feria. Pero no es la feria 16 de julio, aunque se parece un poco. Es la feria de las vanidades. En esa feria te ofrecen de todo. Te venden títulos profesionales, te venden comida, te venden placeres, te venden distracciones. Y todos en ese lugar, en esa feria, están desesperados por comprar esas cosas. Parece la situación que estamos viviendo, ¿no? Como en las ferias, como en la 16 de julio, el día de hoy. Ahora, dice que los vendedores, los mercaderes, se acercan a Cristiano y a Fiel para ofrecerles sus productos y les preguntan, ¿qué van a comprar? En otras palabras, quizás sería, ¿qué van a llevar caseritos? ¿No? Ahora, lo que responden Cristiano y Fiel es, nosotros compramos la verdad. Esa ha sido la respuesta. Nosotros compramos la verdad. Hermanos, nosotros vivimos en la feria de la vanidad. Estamos en un mundo así. Corremos detrás del dinero. Muchos se matan trabajando para pagar sus deudas. Lloramos por la situación del país, porque está mal económicamente. Nos peleamos para defender a un político o a un dirigente. Y mientras hacemos estas cosas, descuidamos, hermanos, algo importante. Nosotros llegamos a ignorar la única cosa que es importante de verdad para nosotros. El título del sermón de esta mañana, hermanos, es Una gran necesidad ignorada. Yo sé que muchos saben el título porque siempre lo subo al grupo de WhatsApp. Así que aprovecha este tiempo. Hay un anuncio entre corchetes. Si no estás en el grupo de WhatsApp de nuestro grupo de la Iglesia Mariscal Sucre, te puedes acercar a mi persona para que te podamos añadir. Compartimos de vez en cuando devocionales, también los anuncios de la iglesia, las actividades. Ya, así que después del sermón se pueden acercar a mi persona para que los pueda añadir al grupo. Así que, hermanos, ese es el título, Una gran necesidad ignorada. Abran sus Biblias, hermanos, en Esdras capítulo 7. Para aquellos que nos visitan, estamos estudiando el libro de Esdras. Ya estamos en el capítulo 7. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Para entender este capítulo, mis hermanos, necesitamos recordar el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando en el capítulo 6? ¿Ya? Así que esto va a ser fácil para nosotros que estábamos presentes el anterior domingo, porque hemos podido ver algo muy importante. ¿Qué había pasado? En el capítulo 6 de Esdras, mis hermanos, hemos visto que el templo que estaban construyendo los judíos había sido terminado, ¿recuerdan? Había una gran fiesta. Todos andaban felices y contentos. Era una gran celebración, mis hermanos. Construir el templo les había costado lágrimas, y es por eso que estaban gozosos, estaban felices, ¿recuerdan? El gozo de los perdonados. Había una gran celebración, habían hecho muchos sacrificios para agradecer al Señor por esa gran obra.
Pero entre el capítulo 6 y el 7, mis hermanos, han pasado unos 60 años. Ha pasado ya mucho tiempo. El capítulo que vamos a ver hoy ha transcurrido 60 años desde esa gran celebración, hermanos. Ahora, para ese tiempo, todos los adultos que habían visto construir el templo ya estaban muertos. Ya había pasado 60 años. Se había levantado en Jerusalén una nueva generación. Una generación nueva de jóvenes, de familias. Ya había un templo, les habían dejado de herencia un templo bonito, pero habían descuidado algo importante, hermanos. El corazón de las personas que iban a ser parte de ese templo. Y ese es el contexto, hermanos, en el que hoy estamos. Un templo, mis hermanos, es bueno, pero no puede cambiar el corazón de las personas. No puede. Tú puedes venir domingo tras domingo a la iglesia, eso no va a cambiar tu corazón. Lo único que va a cambiar tu corazón, mis hermanos, es esa cosa que nosotros ignoramos. Y hoy vamos a ver justamente eso, hermanos. La situación de los judíos era, hermanos, terrible. Tenían el templo bonito, pero sus almas estaban vacías. Estaban en ruinas. ¿Se acuerdan? El templo estaba en ruinas, pero ellos ahora espiritualmente estaban en ruinas. Habían descuidado, hermanos, lo más importante para ellos. Ahora, hermanos, para curar la ruina espiritual de su pueblo, Dios va a mandar a Esdras. Ahora sí, Esdras, por fin, hermanos, 7 capítulos, el autor del libro no estaba apareciendo. Ahora vemos aquí a Esdras, hermanos, en acción. Por fin, 7 capítulos ha pasado para poder conocer a Esdras. Así que, hermanos, este capítulo que hoy vamos a estudiar nos recuerda algo muy importante que nosotros ignoramos. ¿Qué? Que necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos. Todos aquí. Necesitamos la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué la necesitamos? Eso es lo que hoy vamos a responder a la luz del capítulo 7. Este sermón lo vamos a dividir en 3 puntos. ¿Para qué, hermanos, necesitamos la palabra de Dios? Lo primero, hermanos, es para limpiar el corazón. Versos 1 al 10. ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? Para limpiar el corazón, para limpiar nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a dar lectura a los versos 1 al 10. Versos 1 al 10. Yo voy a empezar con el verso 1 y ustedes continúan con el verso 2. Así vamos a leer hasta el versículo 10, ¿ya? Esdras, capítulo 7, versículos 1 al 10. Y les voy a pedir que no cierren sus Biblias, ya déjenlo en Esdras. Vamos a ver todo el sermón, vamos a estudiar Esdras, ya para que no lo vuelvan a buscar. Ahí márquenlo con un bolígrafo o tiene un marca Biblia también otras Biblias. Esdras capítulo 7, versos 1 al 10. Dice así, yo leo el 1, ustedes el 2. Todos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Eso, todos de pie. Al que no ha podido encontrar el pasaje, ayúdenle. Al que no ha traído Biblia, compartan Biblia. Y si no tienes una Biblia, puedes acercarte a nosotros, a los líderes, y te vamos a obsequiar también una Biblia, ¿ya? Esdras capítulo 7, versículos 1 al 10. Empieza así, yo voy a leer el 1, ustedes el 2. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Seraías, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estas.
Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Israel en el 15º del año 7º del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes, 5º, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En los primeros versículos, hermanos, ya nos está presentando los antepasados de Esdras, ¿no? Algo importante que debemos notar, hermanos, que Esdras es descendiente directo de Aarón. ¿Se acuerdan a Aarón, el hermano de Moisés? Ese es personaje clave, porque el texto nos dice que es el primer sacerdote autorizado por Dios. Eso quiere decir que Esdras es una persona legítima, de acuerdo a la línea sacerdotal. O sea, era una persona muy importante, hermanos. Era un sacerdote legítimo, y al ser un sacerdote legítimo, Esdras tenía autoridad. Ahora, una autoridad que Dios mismo se lo da. Ahora, miren, el verdadero título de Esdras se encuentra en el versículo 6. Ahí acompáñenme. Dice, Esdras subió de Babilonia. ¿Quién era Esdras? Y nos dice el texto, era escriba diligente en la ley de Moisés. Ahora, hermanos, un escriba no solamente era una fotocopiadora humana que copiaba todo, no. Un escriba era una persona bien instruida en la palabra del Señor, era un erudito en cuanto a la escritura. ¿Ya? Podemos decir que Esdras era un conocedor, hermanos, de la palabra de Dios a profundidad. No se la pasaba, hermanos, estudiando 2 horas, 4 horas a la semana la palabra de Dios, no. Esdras estudiaba la palabra de Dios de día y de noche, todo el tiempo. Su vida era estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Mire cómo termina el versículo que hemos leído. Dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano bondadosa de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Estamos leyendo una versión, otra versión para entenderlo mejor. Miren, hermanos, que Esdras tenía el favor de Dios. Esdras no solamente era un estudioso de la palabra, también, hermanos, tenía el favor de Dios. Dios, la mano bondadosa de Dios, cuidaba de Esdras. La mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras, cuidando de Esdras. Hermanos, ese es el respaldo que Dios da a aquellos que aman su palabra. No sé si se acuerdan el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no escuchó el consejo de los pecadores, que no se sentó en la silla de los burladores, sino que este bienaventurado ha encontrado su delicia en la palabra de Dios. Ese era su delicia. Y meditaba en la palabra de Dios de día y de noche, y todo le iba bien. Hermano, esto está pasando en la vida de Esdras. Esdras era una persona que amaba la palabra de Dios, y Dios estaba respaldando a Esdras, lo estaba protegiendo. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que la mano bondadosa de Dios nos cuide, pero lastimosamente ignoramos su palabra, hermanos. Queremos que Dios nos proteja, pero ignoramos su palabra. Ahora, hermanos, la clave de aquí está en el verso 10. Te animo a marcar ese versículo. Versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, ahí vemos 3 verbos claves. ¿Cuál es el primero? Inquirir. ¿Qué es inquirir?
significa escarbar, significa buscar con desesperación, hermanos. Cavar. Esdras no solamente leía la palabra por obligación, Esdras no solamente leía la palabra superficialmente, hermanos. Esdras cavaba la palabra, escarbaba la palabra. Había un gran trabajo en cuanto a lo que hacía Esdras. Quería conocer las verdades profundas de Dios. Eso es lo que hacía. Segundo, ¿qué dice? ¿Para qué hacía todo esto? Y nos dice que para cumplirlo. Esdras, mis hermanos, no solamente estudiaba la palabra para decir yo sé más que ustedes, tampoco estudiaba la palabra para decir, no, ¿qué pasa? Yo, Esdras, soy el intérprete oficial de la palabra, tampoco, ni para ganar debates. Esdras estudiaba la palabra para obedecerla. Esdras usaba la palabra para matar sus propios pecados, hermanos. No para juzgar a las personas, para matar su propio pecado, hermanos. Y es eso algo que olvidamos nosotros. Nosotros usamos la palabra de Dios para lastimar al hermano, para juzgar al hermano. Pero nunca usamos la palabra de Dios para juzgarnos a nosotros y para matar nuestro propio pecado. Tercero, hermanos, otra cosa que dice el texto, que también Esdras hacía esto para enseñar, enseñaba la palabra, hermanos, enseñaba. Esdras agarraba todo lo que aprendía y lo enseñaba a los demás, no se lo guardaba para sí mismo. Hermanos, el hecho de que Dios te enseñe cosas es para que tú lo enseñes. Estás en el instituto bíblico, es para que tú enseñes. Vienes a una iglesia de sana doctrina, bueno, es para que tú enseñes esa sana doctrina a otros. No es para que te lo guardes, no es para presumir, no es para decir, yo sé mucho, yo estoy en el seminario, o yo estoy en una iglesia de sana doctrina. No, hermanos. Tu deber es enseñar lo que el Señor te está enseñando. Eso es lo que Esdras hacía. Nosotros fallamos, hermanos, en estas cosas. Ignoramos la palabra de Dios. No tenemos ese amor por la palabra. ¿Cuánto, hermanos? Si todos los cristianos desempolvaran sus Biblias, hermanos, este país estaría en niebla por mucho tiempo. Porque hay muchas Biblias de cristianos empolvadas. Hermanos, queremos que el Señor nos cambie, queremos que el Señor cambie a nuestros hijos, cambie a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero no le dedicamos ni 5 minutos a la palabra de Dios. Queremos que Dios nos dé paz, que Dios nos dé tranquilidad, queremos dormir tranquilos, pero ni siquiera nos atrevemos a leer la Biblia, hermanos. Pero sí gastamos horas viendo las redes sociales, mirando el TikTok. Ahí podemos estar horas, hermanos, en chat con una persona. Podemos, hermanos, hablar todo el tiempo acerca de política. Podemos quejarnos por horas acerca de los bloqueos. Hermanos, a veces nos consideramos expertos en cuanto a la crisis del Alto. Hay muchos que son expertos hablando de fútbol aquí. Expertos en videojuegos. Expertos hablando sobre la vida de los demás. En eso sacan, hermanos, un 10. Muchos son expertos en hablar de política, pero no tienen idea de lo que dice la Biblia. Y eso es triste, hermanos. Podemos hablar de muchos temas, podemos ser expertos en todo y olvidamos lo más importante, ignoramos lo más importante, la palabra de Dios. No tenemos idea, hermanos, nos cuesta buscar un libro de la Biblia. Nos ha pasado en Ageo, nos ha costado mucho encontrar el libro de Ageo. Cuando nosotros como cristianos deberíamos dominar la palabra de Dios. Deberíamos memorizar, hermanos, cada semana textos de la Biblia. Pero, hermanos, tenemos tanto tiempo, hermanos, que lo desperdiciamos en cosas que no sirven. Y, hermanos, Esdras capítulo 7 nos anima y nos exhorta a cambiar esa actitud, hermanos. Muchos ponemos la excusa de que estamos cansados, de que tenemos tarea del colegio, de la universidad, que mucho trabajo. Hermanos, eso solamente son excusas, hermanos. Hermanos, nunca vas a poder ayudar a otros, hermanos, si tú primero no te llenas de la palabra de Dios.
Hermanos, el mayor ejemplo de predicar la palabra de Dios, la mejor manera de predicar la palabra de Dios, hermanos, es con el ejemplo. Es con el ejemplo, es cuánto vivimos la palabra. Miren que Esdras estaba estudiando la palabra para vivirla, para obedecerla. Así que, mis hermanos, ¿qué ven en ti las personas? Hoy día en nuestra escuela dominical, la maestra decía, ¿qué es lo que más hacen en la casa? ¿Miran celular? ¿Están más enfocados en estudiar la palabra o están más enfocados en hacer dinero? ¿Tú a qué te enfocas más? ¿A qué te dedicas más? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es más importante para ti que leer la Biblia, que estudiar la palabra de Dios? Hermanos, si en tu casa no se abre la Biblia, vas a tener una familia que busque o que crezca amando la basura de este mundo. Eso es lo que espera. Eso es lo que le espera a tu familia. Por eso hoy necesitamos arrepentirnos, hermanos, de nuestra flojera, de nuestra pereza, hermanos. Necesitamos hoy arrepentirnos, hermanos, de no leer la Biblia en nuestras casas, de solo abrirlo el día domingo o el día jueves que venimos a la iglesia. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios, porque solo la palabra puede limpiar nuestro corazón. Solo así vamos a dejar de llevar chismes, solo así vamos a poder amar a nuestro prójimo, solo de esa manera, mis hermanos, vamos a poder amar al Señor. Hermanos, cuando un pecador se rinde a la palabra, Dios va a mover la tierra, el universo entero para cuidar de esa persona. Y eso es lo que vemos en el punto número 2, hermanos. Hemos visto que la palabra es importante para limpiar nuestros corazones. Ahora en el punto número 2, hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios es importante para ver la provisión de Dios, para ver la provisión de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a los versículos 11 al 27. 11 al 26. Esdras capítulo 7, ahí donde estaban, versículos 11 al 26. 11 al 26. Yo voy a empezar el verso 11, ¿ya? Y ustedes después siguen, todos de pie. Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Empiezo yo, dice así, 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén.
y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de tu tesoro del rey. Y por mí, Artajerjes, Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hacia 100 talentos de plata, 100 gorros de trigo, 100 vasos de vino y 100 vasos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a nosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, modelos, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponer tributo o tribución y renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no pudiere la ley de Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, pena de nunca. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Entonces, los primeros 10 versículos vemos la presentación de Esdras. La palabra ya nos presenta a Esdras. Ahora, hermanos, a partir del versículo 11 vamos a leer la carta del rey de Persia, hermanos. Artajerjes entrega esta carta a Esdras. Ahora, hermanos, tenemos que entender que Persia era una nación idólatra, era una nación pagana. Era una nación que, hermanos, cometía actos inmorales, tenía varios dioses, varias deidades. Hermanos, lo último que les importaba a estas personas era el Dios de Israel, hermanos. Pero, hermanos, lo que vemos aquí, hermanos, es que este rey pagano, hermanos, le da permiso, hermanos, a Esdras para que lleve muchas cosas a la casa de Dios, hermanos. Vamos al verso 15 y 16. El mismo rey va a sacar oro, va a sacar plata de sus propios bolsillos, hermanos, para que se lleve a la casa de Dios. ¿Qué les parece? Hermanos, el gobierno, hermanos, un gobierno pagano está financiando a la iglesia. Este rey, mis hermanos, tenía miedo a Dios, tenía temor de Dios. Este rey le estaba dando una chequera abierta, le estaba dando, como decir, un cheque en blanco a Esdras, para que pueda disponer lo que necesita para la casa de Dios. Le estaba dando toneladas de plata, de trigo, de vino, de aceite, y dice, sal sin límite. Pueden llevar todo el sal que ustedes quieran. Es más, miren en el verso 24, hermanos, el rey va a prohibir que se le cobre impuestos a aquellos que van a trabajar dentro del templo, a los sacerdotes y a los ministros. Ahora, hermanos, la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué un rey pagano, hermanos, está ayudando a Esdras? ¿Por qué? Ahora vayan al verso 23, hermanos, para poder ver la respuesta. Les voy a leer en la versión, traducción lenguaje actual. Dice así: tengan cuidado de entregarle de inmediato todo lo que su Dios ha ordenado para su templo. Así Dios no se enojará con mi país ni con mis hijos. Hermanos, este rey tenía temor del Señor, le tenía miedo a Dios, hermanos. Dios mismo ha sido el que ha puesto este temor en el rey. ¿Se dan de cuenta? Hermanos, Dios es soberano sobre las personas. Dios es soberano sobre los gobernantes. Y Dios había hecho de que este rey ayude a Esdras. Hermanos, estos días son duros en nuestro país, ¿o no? Son muy duros. Sé que muchos han dejado de trabajar.
por causa de los bloqueos. Sé que algunos están sufriendo para llegar a sus trabajos. La ciudad está paralizada. Sé que las ventas han bajado mucho si te dedicas al negocio. Tú aprendes las noticias y te da miedo porque dicen que la economía del país se va a hundir. No puedes dormir, mis hermanos, porque hay deudas que pagar, porque no sabes cómo alimentar a tus hijos. Pero, mis hermanos, el pasaje nos muestra de que al Dios que tú vienes a adorar, mis hermanos, es aquel Dios que mueve el corazón de los gobernantes. Es aquel Dios, hermanos, que mueve el corazón de los presidentes, de los ministros, de los líderes sindicales. Hermanos, ¿tú crees que a Dios le asustan los bloqueos? ¿Tú crees que Dios, mis hermanos, está temblando por la falta de dólares? Para nada. Hermanos, a Dios, hermanos, Dios no se asusta de esas cosas. Él es el dueño del oro, del trigo, del pan, del pollo. Todo le pertenece al Señor. Y es algo que nosotros olvidamos, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la palabra de Dios. Hemos olvidado la palabra de Dios. Ignoramos lo que la palabra de Dios dice. Porque si tú fueras como Esdras, mi hermano, si tú te refugiarías en la palabra de Dios, estarías tranquilo, estarías feliz. Dormirías tranquilo todas las noches. Porque vas a estar seguro de que Dios va a mover cielo y tierra para que no te falte nada. Entonces, hermanos, ¿ven la necesidad de recordar la palabra de Dios? El día de ayer nuestra hermana Cintia compartía en las redes sociales una frase de John MacArthur, que es un pastor. Y la frase decía lo siguiente, hermanos, para aquellos que no han leído, está en el WhatsApp y dice así: no importa lo que pase en nuestro país, sé como Isaías, él miró hacia arriba y Dios todavía estaba en su trono. Hermanos, Dios todavía está en su trono. No importa por lo que estés pasando. No importa la enfermedad que te detecten. No importa, mis hermanos, si ves tu refrigerador vacío. No importa si tus bolsillos están huecos. Dios, hermanos, está en el trono. Y necesitamos la palabra de Dios para recordar estas verdades, de que Dios está en su trono y nos cuida, porque su mano es bondadosa. Esto, hermanos, nos lleva al tercer punto, porque necesitamos la palabra de Dios para limpiar nuestros corazones, para ver la provisión de Dios y para adorar correctamente a Dios. Vamos a leer estos últimos versículos, el 27 y el 28. Pónganse de pie. Yo voy a dar lectura al 27 y ustedes al 28. Esdras capítulo 7, versos 27 y 28. Con esto hemos terminado el capítulo 7, el próximo sermón ya va a ser el capítulo 8. Verso 27, ustedes van a empezar, pónganse de pie. Yo empiezo, perdón, y ustedes el 28. Dice así el 27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Se inclinó hacia mí, misericordia delante de José y de todos los príncipes poderosos de Israel, y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que estuviesen conmigo. Muy bien, pueden tomar asiento. Miren, hermanos, versículos 1 al 10, hemos visto la presentación a Esdras. Nos presenta a Esdras el libro. Del versículo 11 al 26, hemos visto la carta del rey Artajerjes, ¿no? La provisión de Dios. Ahora, hermanos, en estos dos últimos versículos, por fin va a hablar Esdras. Esdras va a hablar, hermanos. Pero miren que Esdras no va a hablar, hermanos, hecho al capo, hecho de que yo mando aquí, tengo la autorización del rey, ahora yo voy a declarar, yo voy a decretar, nada de esas cosas, hermanos. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es un corazón de siervo, hermanos.
Un corazón que tiene aquellas personas que estudian la palabra de Dios, que viven en la palabra de Dios. Miren lo que dice Esdras, les voy a leer el 27 en la versión TLA. Dice así: doy gracias al Dios de nuestros antepasados, que puso en el rey el deseo de devolverle al templo de Dios su belleza. Hermanos, Esdras no se roba el crédito, hermanos. No dice yo soy el capo, Dios me ha elegido a mí. No, hermanos. Esdras sabe que fue Dios, hermanos. Si hoy estás aquí es gracias a Dios. Dios había sido, hermanos, el que había puesto en el corazón de ese rey pagano de que ayude, hermanos, a Esdras. Dios. Y miren lo que dice el verso 28, voy a leer la última parte. Dice: me sentí alentado porque la bondadosa mano del Señor, mi Dios, estuvo sobre mí. Hermanos, Esdras está alabando al Señor, está dándole la gloria al Señor, porque Esdras reconoce que él no merece nada, hermanos. Él no merece absolutamente nada. Nadie aquí, hermanos, merece nada. Lo único que merecemos es castigo. No merecemos ni una bendición de parte de Dios, pero aún así, hermanos, somos expertos para quejarnos. Hermanos, nos falta mucha humildad, hermanos. Nos falta reconocer realmente quiénes somos. Y no lo vas a hacer si no abres tu Biblia, hermanos. Porque en la Biblia tú vas a saber quién eres. La Biblia es el espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Hermanos, cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando nosotros pasamos por problemas, cuando lloramos, hermanos, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Necesitamos de Dios. ¿No ve? Más nos agarramos del Señor, ¿o no? Pero cuando las cosas van bien, ¿qué pasa? Te olvidas del Señor totalmente. Cuando estás mal, pides oración por todo. Pastor, orámelo por esto, pastor, por esto, pastor, tengo esta necesidad, hermanos, órenmelo, pero cuando ya te va bien, ¿qué pasa? Te vuelves arrogante, empiezas a presumir las cosas que Dios te bendice y dices: es que es mi trabajo, es que yo me he esforzado, es que yo soy inteligente para los negocios, es que yo tengo suerte, ¿o no? Y no es suerte, es mentira, no es tu inteligencia. No es tu fuerza, es la bondadosa mano de Dios, hermanos. Es la bondadosa mano de Dios. Ahí podemos detectar, hermanos, una persona que no lee su Biblia. Cuando dice: es mi esfuerzo, yo lo he logrado, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Hermanos, a Dios le pertenece la gloria por cada alimento que comes. Si esta semana has tenido, hermanos, aunque arroz con huevo, es por la gracia de Dios. No merecías ni eso, pero Dios te lo da porque te ama. Hoy merecías estar, hermanos, quizás fuera de su iglesia, pero por su misericordia Él te ha traído. Y el mensaje, hermanos, de este sermón no es sean como Esdras, no, hermanos. Esdras igual era un sacerdote muy preparado en la palabra, pero era un pecador que leía la ley de Dios. Nosotros, hermanos, debemos mirar al verdadero, hermanos, al verdadero líder, al verdadero héroe de la historia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque Jesucristo no solamente ha leído la palabra de Dios, Él ha cumplido a la perfección la palabra de Dios. Él ha vivido una vida perfecta, esa vida perfecta que nosotros teníamos que vivir. Hermanos, Cristo ha cumplido con cada uno de los mandamientos. Cristo nunca ha sido perezoso, hermanos. Nunca ha dejado el estudio de la palabra para después. Cristo, mis hermanos, nunca tuvo el corazón frío. Hermanos, Cristo hablaba más del reino de Dios que de política, que de fútbol, que de los deportes de ese tiempo. Hermanos, Cristo estaba lleno de la palabra de Dios y eso, hermanos, hacía que su hablar sea la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablas más? ¿De qué has hablado más este tiempo? ¿Has hablado contra el presidente, contra los dirigentes sindicales, contra los bloqueos? ¿O has hablado más de Dios? Hermanos, Cristo, hermanos,
Cristo. Para Cristo, hermanos, no había la bondadosa mano de Dios cuando Él estaba en la cruz. No había la bondadosa mano de Dios, porque Cristo ha recibido la ira de Dios. Cristo ha recibido la ira de Dios para poder salvarnos de nuestra miseria. Y nosotros, mis hermanos, nosotros ignoramos la palabra de Dios. Cristo ha pagado, hermanos, por cada vez que has ignorado la palabra de Dios, por cada vez que has dejado que tu Biblia se empolve, por cada vez que has descuidado la lectura de su palabra. Cristo ha pagado en la cruz. Cristo ha muerto en una cruz por tu pereza. Cristo ha muerto por tu flojera. Por eso Cristo ha sido crucificado. Con su muerte, mis hermanos, Él ha conseguido el perdón para nosotros. ¿Cómo no conocerlo? ¿Cómo no buscarlo en la palabra? Si Él ha dado todo por nosotros, hermanos. Al principio, hermanos, ya esto para terminar, al principio les hablaba acerca del progreso del peregrino. Vean la película o lean el libro, hermanos. No se van a arrepentir. Hemos hablado acerca de la feria de la vanidad. Cristiano y Fiel, ¿recuerdan cómo iba la historia? Cristiano y Fiel habían gritado a los vendedores: nosotros compramos la verdad. No querían nada de la feria. No querían placer, no querían comida, no querían bebida. Ellos decían: nosotros compramos la verdad. Ahora, ¿saben qué pasa? Esto ya es un poco de spoiler, ¿ya? No me odien, pero es necesario contarles. Lo que hacen estos vendedores, hermanos, es golpearlos, encerrarlos en la cárcel. Los han acusado de estar locos, porque no querían la basura del mundo. Hermanos, al final, Fiel, que era el amigo de Cristiano, a Fiel lo amasan, hermanos, a un poste y lo queman vivo, hermanos. Ese es el precio que ha pagado Fiel, hermanos, por buscar la verdad, por querer la verdad. La verdad valía más que su propia vida, hermanos. Y hermanos, duele mucho saber esto, hermanos. Porque si bien este es un libro, hermanos, si nosotros nos vamos a la historia del cristianismo, vamos a ver a muchos hombres y mujeres en la historia que han muerto quemados, hermanos, han muerto decapitados, han muerto torturados por defender la palabra de Dios, para que la Biblia llegue a tus manos. Muchos han perdido la vida, hermanos. Y tú tienes la Biblia gratis. Tienes la Biblia en tu celular. Y dejamos que esa Biblia se empolve. Dejamos de abrir esa aplicación. La ignoramos por completo. La ignoramos. Hermanos, hoy es un buen momento para poder arrepentirnos, hermanos, de nuestros pecados. No salgas de este lugar igual que has entrado. Si ignorabas la palabra de Dios, que cuando salgas de aquí se vuelva en tu prioridad. Que realmente, mis hermanos, tú puedas abrir la Biblia con tu familia. Pedirle perdón a tu familia si es que no leías la Biblia en tu casa. Es momento, hermanos, de apagar el televisor, de dejar las redes sociales, si es que hemos dejado de estudiar y leer la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos estudiarla. Estudiarla, hermanos, hasta que nos cambie, no hasta que te abusas. Hasta que te cambie, hasta que te transforme. Que realmente cuando veas mañana los bloqueos, veas mañana la crisis del país, no tiembles, que vivas confiado, que puedas descansar bajo el cuidado de la mano bondadosa de Dios. Hermanos, que esa sea nuestra meta. Y si hoy estás aquí y tu corazón no le pertenece a Cristo, estás en la feria de la vanidad. Estás comprando cosas que no te van a servir. Cosas que al final se van a quedar en este lugar. Vas a vivir pensando que lo más importante para ti es que el país solucione sus problemas. Y te equivocas, porque tu mayor problema es que la ira de Dios está sobre tu cabeza. Y que si mañana partes a la presencia de Dios sin haberte arrepentido y haber creído en Cristo, vas a acabar en el infierno por una eternidad. Pero Dios no quiere eso. Hermanos, Dios no quiere eso.
Por eso es que en su gracia hoy te ha traído a este lugar, para que sepas que el Hijo de Dios ha pagado tu deuda. Así que, mis hermanos, hoy es momento para que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como tu Señor y Salvador. Solo así vas a conocer la bondadosa mano de Dios, esa mano que nos cuida a aquellos que han creído en Él. Así que, mis hermanos, dejemos de ignorar nuestra mayor necesidad. Es la palabra. Necesitamos la palabra, hermanos. Necesitamos todos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Llenémonos de la palabra de Dios, hermanos. No se conformen con solo domingos. Lean la palabra de Dios, hermanos. Que ese sea en este momento nuestra oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar por eso. Primero pidamos perdón al Señor por ser expertos en otras cosas que no sea su palabra. Pidamos perdón por ignorar su palabra. Humillémonos delante de la presencia del Señor, hermanos. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Pidamos al Señor que ponga en nosotros hambre y sed de su palabra.